Muy buenas noches, bienvenidos a Nosotros Decimos. El lunes, estamos a día 24 y yo soy Jonás. Les agradezco, como siempre, que me acompañen a través de Canal 10 Quiero TV. Esta noche los invito a que se queden en la siguiente hora. Vamos a abordar una serie de temas porque se han ido imbricando unos con otros que parecieran ajenos, pero que tienen mucho que ver en el fondo. La seguridad y el papel de nuestras Fuerzas Armadas. Quiero comenzar porque digamos que será el pivote alrededor del cual giren las opiniones de nuestros invitados esta noche, con la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Guardia Nacional sea dirigida y administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Para la mayoría parece un aspecto muy técnico, muy lejano del ejercicio de la Guardia Nacional. Sin embargo, tiene implicaciones profundas. Y empiezo yo diciéndoles por la administrativa. Luego hablaremos también, en la medida en la que el tiempo nos alcance, sobre el escándalo del general Luis Crescencio Sandoval. Fue evidenciado en los medios de comunicación por el uso de recursos de forma discrecional, contradiciendo todo lo que señala, digamos, el credo de la 4T. Esto quiere decir austeridad. Y no la ha habido. Y también no podemos olvidar, aunque los días han transcurrido ya, pero sigue siendo un golpe en el rostro de México, la declaración abierta de la DEA de que se infiltró en nuestro país y que llegó a las esferas más altas de lo que es un grupo de la criminalidad, al que se le atribuye el nombre de los Chapitos. Esto ha motivado declaraciones a diestra y siniestra, las primeras, las que más importan, las del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo consideró abusivo. La pregunta de fondo para todos nosotros es, ¿y la seguridad de los ciudadanos? ¿Cuándo? Por lo pronto, al día de hoy hay una manifestación pequeña, pero ahí está, a las puertas de la Suprema Corte, exigiendo que la ministra presidenta deje el cargo. Y la acusan de corrupta. Obvio, eso es un eco de los discursos en la mañanera. Y también está el hecho de la enfermedad del presidente. Se nos dice que adquirió nuevamente, por tercera vez, COVID-19. Y en tanto, eso sirve nuevamente para un discurso que divide a los adversarios y a los que están a favor de la 4T. Para empezar, quiero darles a conocer lo que opinan algunas personas en las calles de nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, en torno de la Guardia Nacional, bajo la dirección de la Sedena. ¿Sí o no? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Qué piensa la gente? Y con esto abrimos. Nuevamente, buenas noches. Y pues yo opino que sería mejor que formara parte de la Sedena, ya que pues debe incluir lo militar para tener un mejor aportamiento a la ciudadanía. Ya, pues ahorita ya no podemos confiar ni en la Guardia Nacional, ni a Marina, ni militares, ni nada, porque pues todos están con el virus de los lindos. Todos llevan a la corrección, ya no saben en cuál confiar. Además, ni en la policía. Si así está un poquito fuera de su rol de trabajo y bueno, con colindados con la Guardia Nacional y ambos fuerzas de defensa, los mismos guardias. Bueno, esas son las opiniones de las personas, como usted y como yo. ¿Qué opinan los expertos? Bien, vamos a la mesa de Nosotros Decimos. Déjeme comenzar saludando esta noche a un amigo de la casa, el doctor Anor García. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas, gusto saludarte, un placer estar aquí. Abogado, experto en el tema, estudioso también de los asuntos de seguridad y también estudioso de la seguridad, y ya no me cruzo para saludarlo, pero le deseo lo mejor, es el doctor Fernando Jiménez, académico en el Colegio de Jalisco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar por acá. Bueno, les platico y también a nuestros televidentes que invitamos al doctor Carlos Mercado. Sí, se me va su segundo apellido, pero en un momentito nos lo recordamos. Él fue director de la Policía Municipal de Guadalajara hace ya algunos ayeres, en el trienio en el que gobernó en Guadalajara Ramiro Hernández, y también ha estado muy dedicado al estudio de los derechos humanos. Espero que en cualquier momento se sume a nuestra mesa, si no aquí estaremos dándole seguimiento al tema. Yo quiero empezar con ustedes subrayando esto que ha sido, se lee desde la perspectiva política, un golpe de autonomía, de separación de poderes. Muchos aplaudieron a la Suprema Corte por decirle al presidente, no, presidente, la Sedena no puede administrar la Guardia Nacional. Y luego, pues hay quienes se han pronunciado señalando a los ministros de corruptos y sobre todo el presidente dijo están ligados a las élites del poder que tanto daño le han hecho a México. ¿Qué opinan los expertos? No pueden ser corruptos si la misma Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es muy clara y señala en el artículo 21 constitucional que la Guardia Nacional, su creación, siempre y la dirección de la misma, dependerá de un mando civil. Así lo dice la Constitución. Recordemos que es el órgano máximo que existe de ley en nuestro país.
Entonces, si así lo establece un artículo de la Constitución, nadie puede ser corrupto diciendo, pues obviamente tiene que tener un mando civil y no un mando castrense, como lo establece el presidente de la República, López Obrador, y como intentó que tuviera un mando castrense. Él siempre dijo que a él le gustaría tener a todos los militares dentro de la Guardia Nacional. A pesar de todo esto, no dejamos de ver que es una gran simulación. ¿Por qué digo esto? Porque 6 de cada 10 elementos que componen la Guardia Nacional provienen de la Sedena. Aproximadamente un 20% provienen de la Marina. El otro restante, que sería cerca de un 28%, provienen de la Guardia Nacional, pero obviamente todos traen adiestramiento militar, han tenido y reciben recursos directamente de la Sedena o de la Marina, así como todo lo que los han dirigido, pues ha sido un tema 100% militar. Solamente el 0.08% de los que han sido reclutados pues han sido civiles de parte de la Guardia Nacional. Entonces es una gran simulación. La ley dice una cosa, la Constitución dice lo mismo, porque el 41 de la ley de la Guardia Nacional también establece lo mismo. Tenemos que tener un mando civil y tenemos que tener como una forma de especialización de policía civil. Sin embargo, la operación del presidente ha sido, hay que ser castrenses, y en la realidad eso está sucediendo, porque una vez que salió la resolución de parte de la Corte, lo que inmediatamente dijo el presidente, bueno, entonces vamos a poner de director de la Guardia Nacional otra vez a un elemento del Ejército. Entonces no está cumpliendo, nomás ponen a una civil para que dé la cara, pero la realidad es que sigue siendo 100% castrense, a pesar de que se contrapone con el tema que dice la Constitución. Oiga, doctor, ¿por qué entonces el enfado y la molestia del presidente si finalmente de facto todo es aparato militar? Mira, es una gran pregunta la que estás haciendo y hay interrogantes de fondo en cuanto al manejo legal que se está haciendo. En la mañana nos cuestionábamos dentro de un estudio que hacíamos dentro del comité del Grupo México SOS, ¿qué pasaría si los elementos de la Guardia Nacional como militares llevan a cabo la ejecución de órdenes judiciales sin tener facultades cuando están violentando leyes o garantías de acuerdo a esto que establece la Constitución y ellos no cumplen cabalmente? Si hay flagrancia, pues bueno, se puede dar una detención ciudadana y no están incurriendo nada de esto. Pero si están manejándose de manera castrense como tal, de manera militar, nos preguntábamos si no iba a caer en cascada toda la serie de detenciones que estaban ellos realizando por la forma como están organizados y por la falta de legitimación que estarían teniendo según lo que ya declaró la Corte. Creo que tiene que ver en gran parte con esto y también en gran parte con el sesgo que quiere darle el presidente López Obrador, de que se tenga un órgano militar que no nada más puede ser utilizado en temas de seguridad, porque si te das cuenta las detenciones de ellos representan solamente el 30% de las detenciones que llevan a cabo las policías municipales y las policías estatales del país. Entonces es muy poco lo que logran en temas de seguridad, a pesar de que son 6 o 7 veces más que los elementos que te acabo de mencionar y tienen muchos más recursos. Más bien creemos que el tema del manejo político que se le ha estado dando a este tema y cómo nos estamos apegando a los países que tienen que ver con el socialismo es una forma que el presidente le hubiera gustado instaurar, pero ya con esta resolución pues se le está impidiendo de parte de la Corte. Bien, doctor Fernando Jiménez, nuevamente buenas noches. A reserva de lo que usted nos pueda decir, cuál es su opinión, cuál es su análisis de este asunto, también me gustaría añadir para iniciar la charla con usted, en cuanto se da la votación de la Suprema Corte, 8 ministros estuvieron a favor de que no se dé la dirección de la Sedena. El presidente dice, pues es que además quisieron negociar el año, porque la Suprema Corte ordena que sea hasta el 1 de enero de 2024 que se dé este cambio administrativo, que la Guardia Nacional pase de formar parte del organigrama de la Sedena a formar parte ahora del organigrama de la Secretaría de Seguridad. Y sonoramente el presidente dice, les pedí que ni les tomen la llamada, ni la llamada telefónica. ¿Quién lo hizo, presidente? La ministra Norma Piña. Nosotros no nos prestamos arreglos y corruptelas. Creo que el asunto ya va mucho más allá, ¿no? No, a ver, parece que el arreglo institucional de la Suprema Corte con el presidente de la República no está funcionando, ya no nada más con este caso, sino con anteriores. Y nos queda muy claro, es un ejemplo más de la poca relevancia que tiene
política, digamos, o el gran manejo político que se le da a la seguridad y que evidentemente tiene consecuencias en nuestra seguridad todos los días. Y en otras palabras dicho, es que poco les importa y les importan más otros temas que la seguridad. Entonces, si bien, claro, todo lo que dijo Anuar ahorita es correcto, o sea, todo el juego que se ha hecho a través del artículo 21 constitucional es lo que nos ha marcado el desarrollo o no desarrollo de las instituciones de seguridad. Ahora, la gran pregunta es, si con una Guardia Nacional, si no vamos a tener esa Guardia Nacional, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos dan 8 meses o le dan al presidente 8 meses para que haga los cambios. Yo creo que es una buena noticia. Esto no se puede hacer de un día para otro. El cambio de Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena fue largo, es más, no ha terminado, todavía hay problemas, hay jurídicos que hay que resolver, y entonces antes de que se consolide o inicie el proceso de consolidación la Guardia Nacional, pues la regresan a la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y ahí, bueno, la discusión de que si le dan unos meses más, unos meses menos, y el sentimiento del presidente de la República de que le quitan pues una capacidad o una iniciativa que él tuvo para darnos una institución de seguridad. Creo que va por ahí y todo tiene que ver con la forma en que políticamente se está manejando esto y cómo el acuerdo, probablemente legal, no nos está dando para lo que necesitamos y lo que podemos hacer, que eso es el tema de fondo. ¿Necesitamos una Guardia Nacional? ¿Podemos pagar una Policía Nacional como la que tuvimos? ¿O tenemos que tener 2 instituciones, una Guardia Nacional Militar y una Policía Civil? O sea, digamos, todavía ese debate no lo hemos tenido, no hemos llegado a él y tenemos que aceptar y encontrar ese esquema institucional para que ya no sigamos cada sexenio cambiando de instituciones y reinventando todo el sistema y crear una política de Estado que nos sirva para los próximos 50 años. Bueno, antes de que ustedes me den su versión de una política de Estado que nos sirva para medio siglo como mínimo, les quiero preguntar, ¿y qué papel juega en todo esto el Ejército? Porque me imagino que el general Luis Crescencio y toda la estructura jerárquica de la Sedena no están así viendo esto como si fuera un partido de televisión, ¿verdad? Tienen molestias, están de acuerdo con unas posturas, con otras disienten, en algunas cosas avalan al presidente y en otras cosas avalan a la Suprema Corte, imagino yo. ¿Qué opinión tienen ustedes del papel del Ejército y de cómo pudiera repercutir en esto? Mire, principalmente el tema de los recursos es lo que más le preocupa al Ejército. Ahora que hicieron esta solicitud de más de 3,000 millones para el presupuesto, para incrementar sus labores en la participación de temas de seguridad, sobre eso principalmente es lo que ellos están preocupados, porque también pues ya se les había dado todo el poder, ya se había conseguido que se les otorgaran una serie de facultades, pero lo que estamos viendo es una gran simulación de parte de la operación, cómo lo va a querer llevar a cabo el gobierno, poniendo a alguien como Rosa Isela al frente de dicha institución, pero dejando que el Ejército siga siendo el que opere. Recordemos que una gran cantidad de personas de la Marina y de la Sedena fueron traídas a la Guardia Nacional con la promesa de que los iban a convertir como Guardia Nacional. Sin embargo, la misma ley establecía que luego regresarían paulatinamente a las instituciones de donde vinieron, cosa que no ha sucedido. Entonces, por más que queramos decir que vamos a regresar a los elementos del Ejército y de la Marina a sus instituciones, si hiciéramos esto nos quedaríamos sin Guardia Nacional, porque como ya te di las cifras, las cantidades son muy pequeñas. Las personas que han ingresado a la Guardia Nacional, así como nadie quiere ser policía, nadie quiere ser parte de la Guardia Nacional, pero no nada más eso, los mismos militares han ido sacando a lo que era la Policía Federal, sí, los han ido sacando y se han ido quedando puros militares. Entonces es muy complicado que logremos tener una Guardia Nacional sin militares. Entonces creo yo que van a intentar maquillar el tema, al menos lo que dura la actual administración. Si viene alguna otra controversia constitucional por lo que está sucediendo, pues ya no estará López Obrador al frente y se le dejará a quien esté al frente del país para el próximo sexenio. Voy a hacer pausa, doctor Fernando, si me permite. Vuelvo con usted de inmediato. A mí me sigue generando duda, yo lo he planteado y me dicen, no, hombre, no es tanto. Yo digo, bueno, es que es el presupuesto de miles de millones de pesos que se está asignando en 2023 para la Guardia, pues lo estaba operando la Sedena. 100%. Sí, porque le tocó la administración. Así es. Si se lo pasan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por más florero que sea la secretaria, y perdón que lo diga, pero no la veo tomando las riendas de todo ello, creo que sí hay un conflicto ahí de fondo por los recursos económicos exclusivamente, más todo lo que se le pueda sumar. Vuelvo con usted, doctor, con el doctor Anuar García. Amigos, estamos hablando de esto, vamos a abordar el tema también de fondo. ¿Qué pasa con la DEA? ¿Qué está haciendo en México? ¿Es sorpresa?
o simplemente nos dimos cuenta de una de muchas operaciones que aplican aquí. Y al final de todo, y les preguntaría a nuestros invitados, ¿qué pasa con la seguridad en México? Porque la estrategia de seguridad es la que está pendiendo de un hilo, me parece a mí. Ellos ya dirán si eso es verdad o no. Volvemos después de la pausa. Bien amigos, esta noche estamos a 24 de abril. Está terminando el mes, pero nosotros no hacemos pausa en la recuperación de los temas importantes que vienen atropellándonos todos los días, y hoy estamos hablando de seguridad, del conflicto de la Guardia Nacional, se queda en la Sedena o no, de lo que ha pasado con el secretario, del discurso presidencial, de la ruptura total que se está dando entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia. Regreso con el doctor Fernando Jiménez. Doctor, el punto que abordábamos era la molestia del ejército, la postura de la cúpula militar. Hay muchas leyendas urbanas y luego circulan en los chats de WhatsApp que hay muchos militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo lo he explicado en los términos más sencillos. Bueno, tal como sucede en otros ámbitos sociales, hay seguramente miembros de la milicia que se están viendo muy favorecidos por todos los cambios radicales que ha operado la 4T, dándoles trabajo como constructores de aeropuertos, de trenes, dejándoles las aduanas. Seguramente muchos no se han visto beneficiados, sino que se les incrementaron el trabajo y las broncas. Ante el tema ¿qué opina usted de lo que está planteando el ejército? No, mira, y a eso hay que sumarle que hay muchos que, aunque estén beneficiados, no están de acuerdo con lo que están haciendo, porque ese es otro de los temas que lo hemos dejado atrás. Pero en un principio las Fuerzas Armadas tenían la duda de si podían desempeñar adecuadamente el trabajo, ¿no? Y con todos estos cambios jurídicos y demás, pues también dejan muy mal parada a la Secretaría de la Defensa Nacional, que un día tienes Guardia Nacional, al día siguiente no la tienes. Los mismos elementos que están trabajando dentro de la Guardia Nacional, pues ahorita viven una situación de incertidumbre, sigo trabajando en la Guardia Nacional o voy a regresar a las Fuerzas Armadas, al nombramiento que tenía anteriormente. Perdón, doctor, aquí hay que especificar algo para conocimiento de nuestros televidentes. A un militar siempre le convendrá más estar dentro de la estructura de la milicia, ¿verdad? Así es. No en la Guardia Nacional. Su jubilación, sus prestaciones, la protección a su familia, todo eso siempre es mejor en la estructura del ejército. Sí, el sistema de protección, digamos, laboral que tiene la Secretaría de Defensa Nacional no es único en el país. Ninguna policía lo tiene, ni ninguna aspira a tenerlo. También el trabajo es completamente distinto, y ese es el debate anterior, ¿no? Antes, los elementos de las Fuerzas Armadas, pues se les mueve en el país como sea necesario. No es un trabajo de entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, o un trabajo que estoy 2 días trabajando y dos días de descanso. En las Fuerzas Armadas se necesita cuando se necesite, uno está trabajando, ¿no? Entonces ahí está. Luego hay ciertas condiciones laborales o ciertas condiciones de alojamiento y demás, que bueno, pues toca donde toca dormir, ¿no? Si te dejan en el cerro, ¿no? Digamos, si te dicen, bueno, vamos a pasar en 3 días por ustedes, pues bueno, hay que arreglarse la vida durante esos 3 días y aguantar ahí en el cerro. Cuestiones que en las instituciones civiles, pues no funciona así, ¿no? Son más urbanas, tienen unas reglas laborales más cercanas a las que tiene la mayoría de las personas. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema. Y luego está el uso de la fuerza y para lo que están formados, ¿no? Las Fuerzas Armadas están formadas para el rescate de la ciudadanía, ¿no? Con los planes de N3 y demás, que lo hacen muy bien, y por otro lado están para la defensa nacional. La defensa nacional es eliminar al enemigo, de eso se trata, no es otra cosa. Entonces, en el momento en que los llevas y les dices, bueno, ahora van a tener que llenar un informe cada vez que detengan a alguien, y tienen que cuidar derechos humanos, y tienen que seguir el debido proceso, y tienen que coordinarse con las policías municipales, las estatales, se empieza a convertir en un trabajo muy distinto para el que firmaron un contrato finalmente. Entonces, ahí hay todo un asunto administrativo, laboral, de funciones, que se nos está olvidando y que siempre estuvo en la mesa, siempre estuvo desde el inicio, y que muchos elementos decían, es que yo no quiero ir a la Guardia Nacional porque no sé qué va a suceder. O sea, la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina, vamos a saber que en 50 años va a estar. La Guardia Nacional probablemente no, como pasó con la Policía Federal. Ahora déjenme preguntarles, ciertamente, porque hemos estado en un ir y venir
de proyectos que no han prosperado. ¿Qué nos conviene más? Ya vieron ustedes lo que opina la gente. Hay quienes dicen, no, son muy peligrosos. Hay quienes dicen, no, mano dura, que el ejército maneje la Guardia Nacional. ¿Qué nos conviene más? Le pregunto a dos expertos, que la Guardia Nacional sea militar o que sea civil, aunque la Constitución diga que debe ser civil. Siempre nos conviene más que sea civil. El tema es ¿por qué? Por la proximidad social que existe de una fuerza civil a diferencia de una fuerza castrense. Como bien señaló ahorita bien el doctor Fernando Jiménez, el ejército, la marina, están hechos para perseguir y combatir y destruir al enemigo, para defender la soberanía nacional, para ir en contra del crimen organizado. Pero si los pones a atender delitos, incluso del fuero común, pues no están listos ni para llenar un informe policial homologado, ni para respetar derechos humanos. Ya hemos tenido casos, al menos 2 en esta última semana, donde han privado de la vida a personas que no se detienen en retenes por miedo, por incertidumbre, por lo que tú quieras. Pero ellos no están acostumbrados a respetar los derechos humanos porque no están preparados para eso. En cambio, un mando civil, ojo, no estamos hablando de García Luna, no estamos hablando de toda la porquería que hemos vivido en México. Estamos hablando de algo que debe de tener controles reales, no ese polígrafo con el cual dicen si eres bueno o eres malo y ya sabemos que es un volado al aire, sino con controles reales. Ellos sí están preparados para llevar a cabo actuaciones dentro del marco civil en estricto apego a los derechos humanos, cosa que el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Marina lo están. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque luego los asuntos se andan cayendo a pedazos. Vamos a poner un ejemplo, el del Mocho Orejas. Ya lo andan queriendo soltar, que porque fue torturado. ¿Y quiénes participaron? Pues elementos que no sabían, que debía respetarse los derechos humanos y que ahora con un protocolo de Estambul es sencillo que se eche abajo todo eso, con todo lo progresista que ha sido las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, que participó Policía Federal junto con el Ejército, como haya sido. Lo que queremos es depurar a las instituciones para que se respeten los derechos humanos y no se caigan a pedazos todos los procesos. Ahora bien, doctor, ya que lo mencionas, me parece importante decirlo, es que luego hay un discurso como de puritanismo político. Si tenemos mando civil, habrá elementos corruptos. Claro. Si tenemos guardias militares, habrá elementos abusivos. Y corruptos. Y corruptos. Así también. es. Recordemos Es que son seres humanos. Claro, y recordemos el caso del general que era el zar antidrogas, Gutiérrez Rebollo. Sí, cómo no. Tuvimos un general, exsecretario de la Defensa, detenido en Estados Unidos hace no mucho tiempo. La realidad es que siempre habrá manchas de corrupción. Si bien es cierto, este general se logró soltar por un arreglo político y se le respeta su presunción de inocencia, siempre hay manchas, tanto en el Ejército como en la Policía Civil. Lo que hay que hacer es cerrarle los caminos, vigilar que vivan de acuerdo a sus percepciones económicas, checar su red de vínculos y una vez bien revisados, pues que hagan lo mejor por el país. Bueno, en ese entendido, a mí me parece importante primero que se nos diga por qué nos conviene más un mando civil. Y segundo, que sepamos que con civiles o con militares siempre habrá prietitos en el arroz. Así es. Doctor Fernando Jiménez, ¿qué le parece si empezamos con usted abordando el tema Luis Crescencio Sandoval? Viajes hasta con la consuegra, pues, en un contexto de un discurso permanente que sirve para orillar a los adversarios, para señalarlos, en el sentido de que son neoliberales, conservadores, y de que los nuevos gobernantes son, pues cuando menos austeros y que no utilizan de manera indebida el presupuesto. ¿Hasta dónde es un golpe contra el general? ¿Hasta dónde es una revelación de la realidad que puede estar mucho más allá del propio general Luis Crescencio? Quizás haya muchos más en el gobierno, no solamente en la milicia, que estén haciendo uso discrecional de los recursos. Sí, yo aquí plantearía dos cuestiones. La primera es, a ver, hay una realidad que está chocando con la austeridad republicana, que es la movilización de los altos funcionarios públicos. Y lo dijimos desde el inicio, en el momento en que desapareció el Estado Mayor Presidencial y que de repente el presidente de la República se empezó a subir a los aviones comerciales, aquí se está creando un riesgo. O sea, implica un gasto, una erogación de recursos públicos, el movilizar a cualquier tipo de funcionario público. Ahora, cuando movilizas al secretario de la Defensa Nacional fuera del país, claro, necesitas toda una infraestructura que va más allá de lo normal. No es subirlo en 10 camionetas, como se hace aquí en México, y lo mueves de un estado a otro. No, tiene que ir en aviones oficiales, con equipo, con gente, se piden favores a las otras naciones. Hay todo un esquema para que llegue. Entonces, cada vez que se moviliza un
un alto funcionario, debería de estar sucediendo eso y no nos debería de causar mucha sorpresa. Ahora, que vayan familiares, amigos y gente que no debería de estar aquí porque no está haciendo una labor pública, pues sí, ahí hay una falla muy grande, que esta es una costumbre en el servicio público mexicano. No viajan solos, siempre viajan acompañados, pues por lo menos de la esposa o los hijos, ¿no? ¿Y aprovechando. en otros países no sucederá? Sí, claro, sí, Yo creo que claro. en todos lados, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, es algo común, no se aprovecha, digamos, para que conozcan el mundo y demás, o sea, ahí hay unas labores. Y por otro lado, claro que golpea a la austeridad republicana, porque por un lado nos dicen que no se está haciendo eso, que se están cuidando todos los recursos públicos, que se le están quitando los recursos públicos a los altos funcionarios, y por otro lado nos damos cuenta que no. Entonces, finalmente es como cacharlos ahí en una pequeña mentira, porque no es nada grave, a mi parecer. No, más bien es algo común que deberíamos estar aceptando todos los ciudadanos y decir, sí, tener un gobierno cuesta, cuidar a los altos funcionarios cuesta, y que hagan bien su trabajo también cuesta. Ahora, cuando los resultados pueden ser muy pobres, pues es el momento de cuestionar. Pero creo que esto, pues sí, tumba un poco la idea de... El discurso de en un país de pobres no tenemos que tener esos despilfarros. Sí, doctor, ¿usted qué opina de ese tema? Totalmente de acuerdo. A final de cuentas, se tiene que cuidar a este tipo de altos funcionarios. Lo que no está bien es que van personas civiles, está el hijo que ya fue mencionado, que no tenía nada que andar haciendo ahí en la comisión, pues que obviamente va a la familia, si se tiene un dispendio, sí es contra la ley, sin embargo, como bien señalaste, sí sucede en todos lados, pero eso no significa que sea conforme a la ley, pero más que eso es pues la terrible hipocresía política de la que estamos hablando, ¿no? Ya lo señalaste ahorita, no se debe hacer, pero se hace. Y a final de cuentas, cuando le preguntaron y dijo, ¿y Loret? ¿Y los Junco? Ya no supo qué decir el presidente porque le sorprendió la pregunta, me quedó clarísimo. Más bien habría que decir lo que dijo aquí el doctor, pues a final de cuentas pues tienen que moverse de esa manera para garantizar su seguridad. Lo que no está bien es que traigan a la familia, tendrían que buscar una manera de regresar esos recursos para apaciguar las aguas, pero lejos de eso, pues es un negacionismo, pero es político más que otra cosa, porque así como no se han castigado ni a Pío ni a todas estas personas que han sido señalados de actos de corrupción, menos se va a castigar a un secretario de la Defensa ni a su familia, y pues creo que ha sido parte del estarle apostando a que pase el tiempo, como pasó con la ministra, por ejemplo, a pesar de tener una tesis pues plagiada. Doctor. Bueno, ya dos tesis plagiadas. La de licenciatura y la de maestría. Aquí no se está castigando absolutamente a nadie. Entonces, pues hay que vivir con eso y esperar a que venga el cambio de gobierno, ver qué hacen los políticos, porque tampoco se ve a la oposición presionando muy fuerte respecto a ese tema. Bueno, yo recuerdo, perdón que lo ponga como ejemplo, porque son cosas diametralmente opuestas, pero aquí en Guadalajara, Jalisco, siempre nos quejábamos de que para sacar un acta de nacimiento tenías que esperar 2 o 3 días pagando la tarifa mínima o pagar una tarifa más alta y te la daban de inmediato. Una autoridad dijo, acabemos con esa dualidad, se pone la tarifa la más alta y todas las actas se entregan de inmediato. Se acabó la corrupción. Pues creo que es a lo que deberíamos llegar, ¿no? Definitivamente. Oye, pues el secretario de la Defensa Nacional no es Juan de a pie. Claro. Y tiene que ir bien protegido, bien equipado y bueno, a veces hasta con sus nietos. Así es. Bueno, voy a hacer pausa si me permiten. Bueno, esto ya es una mera opinión, lo que acabo de comentar. Regresamos rápidamente con nuestros invitados con 2 puntos centrales. Esta reunión, pues, binacional que hubo en Washington, cómo terminó, y el anuncio oficial de la DEA habían dando a conocer que se habían infiltrado con elementos propios dentro de un cártel de la criminalidad. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Amigos, hace unos minutos, y ofrezco una disculpa públicamente, no me acordaba del segundo apellido de nuestro tercer invitado. Es Casillas, es un apellido muy alteño. Doctor Carlos Mercado se incorpora a nuestra mesa, bienvenido. Muchas gracias, Jonás. Un gusto saludarles a tus invitados, por supuesto, y por supuesto un saludo al auditorio. Muchas gracias, doctor. Para recuperar un poquito de terreno, comentábamos en la primera parte del programa sobre esta
pues esta disyuntiva que se nos presenta públicamente, donde hay incluso intercambio de ofensas entre la Presidencia de la República, empezando por el señor presidente, y la Suprema Corte en torno de lo que es la determinación de que la Guardia Nacional no quede bajo la administración de la Sedena. Me gustaría escuchar su opinión para luego retomar otro tema que tiene que ver con la criminalidad. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, en principio debo felicitar a la Corte, en particular a aquellos ministros y ministras que finalmente decidieron ponerle freno al proceso formal de militarización. Me parece que es muy valiente la decisión tomada en el contexto actual que estamos viendo en el país. De las ofensas, pues evidentemente no comparto que pueda haber ofensas que rayan en lo personal, por supuesto, en instituciones o en poderes que se necesitan uno del otro. En ese sentido, rechazo cualquier tipo de violencia, aun cuando está fuera de carácter verbal. En ese sentido, me parece que deberíamos aprender, y esto es lo deseable, para algo existe la Corte. Y esto, lo que hizo la Corte, es demostrarnos finalmente su tarea formal, la tarea que le ha encargado el constituyente permanente en México. Así es de que es el segundo, podríamos sumarlo ahora con el freno a la intervención de comunicaciones. Es cierto, es otro tema. Junto con la sentencia de la Corte para frenar la militarización formal. Así es de que parece que vamos avanzando en esta parte, en reconocer algo que nos comprometimos desde el 2011 y que en México ya tiene muchos años tratando de avanzar, que es el reconocimiento material de los derechos humanos de las personas. En ese sentido me felicito porque se ha logrado algo que muchas personas han criticado, como es el proceso formal de militarización. Doctor, déjeme preguntarle, porque ya el doctor Fernando Jiménez, el doctor Anuar García, coincidían en que hay una simulación, en que por un lado está la reglamentación y la salvaguarda de la Constitución, que es la chamba de los ministros, faltaba más, ellos para eso están, para salvaguardar la Constitución, al menos esa es la teoría. Pero por otra parte, pues la Guardia Nacional sigue siendo una estructura completamente militar. ¿Qué opina usted de eso en el discurso de la salvaguarda de los derechos humanos? Totalmente de acuerdo, coincido plenamente. Este proceso de militarización comenzó como una ocurrencia, hay que decirlo así. El señor presidente, antes de ser presidente formal, decía que iba incluso a desaparecer el ejército. Fue una de las manifestaciones que dijo en algún momento dado, a raíz de situaciones terribles que se vivieron en enfrentamientos donde las Fuerzas Armadas tuvieron que hacer uso de la fuerza. Por supuesto, recuerdo el caso concreto de Nayarit, donde la Marina enfrentó a un grupo por ahí de la delincuencia organizada y pues incluso utilizaron armamento de alto nivel como fue un helicóptero blindado de alto nivel. Bueno, el presidente se arranca, como generalmente suele ocurrir, sin analizar el caso. Ya cuando llega al poder, cuando se sienta en la administración pública, la responsabilidad, se da cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil porque tiene un problema grave, de manera que la única que le queda es recurrir a lo que tiene a la mano. Por un lado, tiene a la Policía Federal, de la cual dice pestes, porque finalmente pareciera que es una lógica después de cada elección presidencial. Hay que hablar mal de lo que la otra administración dejó. Y esa situación nos hace perder muchísimas oportunidades que se han venido construyendo históricamente en México. Bueno, cuando dice vamos a hacer una Guardia Nacional, su propuesta es hagámoslo con policía, pero policía militar, tanto de la Marina como del Ejército. La consecuencia, pues tenemos prácticamente el 75% de sus integrantes que son parte formal de las Fuerzas Armadas y un 17% aproximadamente que son policías federales o de la extinta Policía Federal. ¿Qué ocurre? Hay un problema muy grave desde mi perspectiva como abogado, unas antinomias terribles en materia de derechos humanos laborales, porque pareciera que hay dos personas haciendo lo mismo, pero con un tratamiento en cuestiones de beneficios económicos, salariales, incluso de prestaciones, que serían las Fuerzas Armadas el personal de las Fuerzas Armadas y por otro lado el personal de la extinta Policía Federal. Entonces, se violenta por ahí el derecho a trabajo igual, pues pago igual, salario igual. Bueno, es lo que eso debería de ser, y ahí viene la antinomia. Y la antinomia se vuelve constitucional porque lo ponen en la Constitución cuando el propio 123 nos dice las reglas de los derechos laborales. Bien. Bueno, si me permite, aunque sé que usted tendría mucho más que hablar sobre el tema, cambiamos la página, porque sí me interesa que antes de que el tiempo se nos agote, analicemos otro fenómeno que se presentó
y que a mí me parece que nos debería tener a todos escandalizados, pero en México pasan tantas cosas todos los días que aunque sean gravísimas, otras las va tapando. Hubo un encuentro en Washington, D.C., donde se dieron cita a 2 comisiones gubernamentales. El máximo gabinete de seguridad de la República Mexicana se reunió con funcionarios de tercera de Estados Unidos y mientras ellos se reunían y se intercambiaban mensajes de sí, puede haber fentanilo, pero ustedes están mandándonos las armas, la agencia de la DEA dice ya nos infiltramos y ya llegamos hasta la cúpula del cártel de los Chapitos. Y sí, en México se produce la mayor cantidad de fentanilo que llega a territorio estadounidense. Bueno, eso desató pues, un escándalo diplomático. El presidente dijo que había sido un abuso, que el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho. Habló ya el general Luis Crescencio Sandoval. Luego, en la ceremonia en Veracruz, el titular de la Marina también se defendió del tema. Bueno, en el desgarre de vestiduras quedamos todos muy honrados, pero en la práctica, ¿qué es lo que está pasando, doctor Anuar García? La realidad es que siempre ha operado la DEA en el país de una u otra manera, le guste o no le guste al presidente de la República, siempre han estado interviniendo en temas que tengan que ver con delincuencia organizada. Pues no fue una casualidad que cuando vino justo antes de venir Biden, hicieron la entrega de este hijo del Chapo, la captura de Ovidio Guzmán. Siempre va muy de la mano, creo más bien que es un tema más politizado y cierta percepción de preferencia, al menos política, respecto de este cártel de Sinaloa, porque recordemos que la política criminal del gobierno federal es abrazos no balazos y se ha buscado una Pax Narca, que así es llamada, donde se busca que por medio se niega. Se niega, pero sucede en la realidad. Recordemos que un subsecretario de Seguridad Pública Federal señalado de andar pactando con todo el crimen organizado del país con la finalidad de que pudieran trabajar nada más distribuyéndose las zonas para el trasiego de drogas a Estados Unidos con la finalidad de que disminuyera la violencia, cosa que no funcionó, porque obviamente el crimen organizado ha tomado tanto control, lo dijo la misma DEA, el 65% del país está tomado el control por parte del crimen organizado, y si bien es cierto, no funcionó, la realidad es que siempre han estado trabajando tanto DEA, tanto CIA, dentro del país, le guste o no le guste al presidente, tan es así que así le están respondiendo, ya estamos infiltrándolos, y si México no hace nada, que nunca hace nada, pues el Departamento del Tesoro sí lo hace. La OFAC, que es esta lista donde se lleva a cabo el congelamiento de recursos y la prohibición a nivel internacional para estar los ciudadanos estadounidenses trabajando o comercializando con personas señaladas en esta lista porque tienen que ver con actos de terrorismo o de narcotráfico, pues siempre ha estado muy activa. Recordaron la ley Kingpin que se aplica en Estados Unidos y de ahí viene este señalamiento de parte de los senadores en Estados Unidos con la finalidad de atacar a los grupos del crimen organizado en México por considerarlos como grupos terroristas. Entonces, si ahora todo el mundo viene a decir que no saben o que es un abuso, siempre ha sucedido y siempre han presionado al gobierno mexicano, si no, ¿por qué Ovidio está detenido? Que si bien es cierto le han permitido que presente el amparo para no ser extraditado de manera rápida y lo tienen ahí, seguramente va a ser un tema de la siguiente administración, la realidad es que sucede. El tema que politicen de una manera distinta para rasgarse las vestiduras no tiene que ver con la realidad de los hechos. Recordemos que, como se ha señalado en el pasado, desgraciadamente México sí ha sido el patio trasero de Estados Unidos y mucho más cuando estamos hablando de temas de drogas, de homicidios y de tema de tráfico de armas. Doctor Fernando Jiménez, a todos nos parece como la ruta más corta, la explicación más sencilla. A mí me queda claro que la relación entre México y Estados Unidos es muy intrincada, muy compleja. Hay muchos actores involucrados y no necesariamente gubernamentales. Bueno, simplemente tenemos más de 30 millones de personas de origen mexicano viviendo allá que sostienen nuestra economía como la segunda fuente de divisas. Eso ya es inexplicable todo lo que puede haber ahí. Pero sí será así de claro. Nos mienten las autoridades. ¿De veras no saben que están aquí infiltrados los agentes de agencias norteamericanas? No, a ver, sí saben, y como bien dice el doctor, en todos los países sucede, esto no es, la DEA tiene capacidades globales. Ahora, lo que pasa es que no funciona, o sea, no gusta a las autoridades mexicanas, porque el presidente tiene un discurso político de control del territorio, ¿no? El territorio mexicano es para los mexicanos. Entonces, en el momento en que autoridades de fuera del país, naturalmente en la globalización, esto es, no hay forma de que no se lleve a cabo, actúan en nuestro país, no le gusta.
Y claro, no le gusta, pero tampoco acabamos de comprender qué significa esto de infiltrar. Porque esto pudo haber sido que personas que están en Estados Unidos cumpliendo una pena están dando información, que tienen a agentes desplegados en Sinaloa o en algún territorio y están haciendo inteligencia y están dando seguimiento a blancos. O sea, es muy amplio. O sencillamente están revisando las comunicaciones, están interceptando comunicaciones entre las organizaciones criminales desde Estados Unidos, como se hace de todo el planeta. Entonces, ahí nos queda un juego muy grande que tiene que ver con una cosa muy sencilla, con el nacionalismo que se tiene hoy en día en México. Es un discurso nacionalista de los mexicanos nos ocupamos de nuestros problemas. El asunto es que nuestros problemas son globales. Nuestras organizaciones tienen consecuencias. Sí, nuestros narcos andan por todo el planeta. Tienen consecuencias a nivel global. Entonces, en ese momento se vuelven un problema de todos. Y tendríamos que aceptar como país que necesitamos la ayuda de los demás para poder eliminar el problema o eliminar la criminalidad y aceptar el apoyo que nos puedan dar. Como también tenemos que convencerlos de que nos apoyen y de que dentro de cada una de esas naciones hagan el trabajo para detener a la criminalidad. Entonces, doctor, déjame le pregunto, esa imagen idealizada que tenemos como si estuviéramos leyendo un cuento de los hermanos Grimm, México y sus fronteras para acá, somos distintos, de la frontera de los gringos para arriba, somos dos países diferentes, nuestra soberanía, nuestra población, nuestra idiosincrasia, en realidad no existe. Ya se acabó, esa visión se acabó, existe, es la cooperación, es el intercambio diario, político, económico, social, o sea, las fronteras se han desdibujado terriblemente y entonces el control que se tiene sobre los territorios lo tenemos que entender de una forma distinta, no es el mandar y que se haga todo como quiere en un país, sino es la negociación con otras naciones, con otros sectores y con otros países para poder llegar a acuerdos que beneficien a la población de ese país. Bueno, y luego siempre me quedo pensando, nos dicen que ya es tiempo de pausa, a mí se me figura que entre Estados Unidos y México hay un tercer país sumamente activo, próspero y muy influyente y está muy mezclado, ahí están entre los güeros y los morenos, y queremos como no saberlo, pero ahí está y existe. Voy a la pausa, regreso rapidísimo, nos queda una ronda de cierre. Sé que son muchos temas, pero les voy a pedir su capacidad de síntesis, sobre todo para orientar a nuestros televidentes. Lo que más me interesa es que la gente que nos está viendo esta noche se lleve opiniones muy claras y sobre todo que podamos combatir la enorme cantidad de fake news, de falsedades que circulan en los chats y en las redes sociales, y más en estos tiempos. Pues así está la realidad, es lo que priva hoy. Vámonos rápido a pausa y ya volvemos. Bien, amigos, estamos de regreso, nos quedan unos pocos minutos. Aprovecho para darle la oportunidad el mayor tiempo posible a nuestros invitados, los doctores Fernando Jiménez, Carlos Mercado, Anuar García. Quiero poner sobre la mesa lo que está de fondo. Ustedes desarrollen, propongan sus hipótesis de los temas que a mí se me van por mi enorme desconocimiento. Pero a mí lo que me queda claro es que detrás de cada polémica, de cada declaración, del descrédito de que se hace parte a la Suprema Corte, pues lo que nos está fallando es la estrategia de seguridad, porque finalmente seguimos aumentando las víctimas fatales todos los días en todo el país y finalmente, aunque la última encuesta del INEGI nos dice que en diferentes ciudades se empiezan a sentir menos inseguros, lo cual es una sensación, pues seguimos con el gravísimo problema de la inseguridad y la violencia. Yo les cedo la palabra. Empecemos así, si me permiten. Doctor Fernando Jiménez. ¿Cómo va a funcionar la estrategia de seguridad con todo lo que hemos hablado? O sea, tenemos instituciones que van de un lado para el otro. Presupuestos, funciones, tenemos problemas de constitucionalidad. O sea, al final no tenemos un marco de referencia que nos pueda dar seguridad. O sea, nos hemos dedicado a construir otro tipo de cosas. Ahora, hace rato estaba hablando el doctor sobre los derechos humanos, ¿no? Se utilizan los derechos humanos, son más importantes que la seguridad. Bueno, podemos tener todo un debate de que sin seguridad no hay derechos humanos, porque no hay personas, ¿no? Pero entonces lo mismo tenemos en transparencia, ¿no? La transparencia es más importante que la seguridad en algunos casos, y así se utiliza. Entonces tenemos muchos debates muy serios que nos hacen que no podamos generar instituciones políticas, modificar la Constitución para ver a dónde vamos y qué vamos a construir. O sea,
Es un poco inaudito que llevemos 20, 30 años y que sigamos dando tumbos de un lado para el otro, que si ahora Guardia Nacional, ahora una Policía Civil, que si unos pueden intervenir comunicaciones, otros no pueden intervenir comunicaciones. O sea, no tenemos una claridad en las funciones del Estado para darnos seguridad y también cómo la acompañamos los ciudadanos. Esa es una parte indispensable, cómo nosotros también participamos, igual que el sector privado y los otros países, retomando un poco lo de Estados Unidos. Doctor, que es, oigan, hay mucha inseguridad, encárguense. Claro, y no es así. Y no es así. Es algo entre todos, lo tenemos que construir. Entonces, si no tenemos un marco, si no tenemos una revolución que nos dé certeza, ¿no?, en las próximas décadas, pues vamos a seguir dejándoles el campo abierto a las personas que quieran cometer delitos para que sigan trabajando en ello. Muy bien. Doctor Carlos Mercado, usted me dijo cuando lo invité que su enfoque principal va sobre derechos humanos. Le voy a hacer una pregunta casi incorrecta, en exceso ingenua, pero la recojo de las opiniones en general de muchas personas. ¿Sí nos está sirviendo esta Constitución sumamente protectora de los derechos humanos? ¿No está quedando solo en un fingimiento cuando muchas personas dicen, ¿de qué me sirve que por escrito esté la garantía de mis derechos y llega cualquier empistolado? Me mata un hijo, me desaparece un ser querido, me cobran derecho de piso, no los meten a la cárcel, los denuncio y a los 3 días están aquí para vengarse. ¿Cómo hacemos una revisión de eso? Porque a mí me queda claro que muchas autoridades aprovechan ese enojo de la gente para justificar los despropósitos que luego nos proponen como programas. Por supuesto, lo voy a manejar de una forma, una analogía. Es como cuando decimos, te envío una carta y en la carta digo, mata al mensajero. Realmente el problema entonces era el mensajero. Aquí pasa algo parecido. El tema de los derechos humanos y las garantías que protegen derechos humanos, pues son el mecanismo con el cual nosotros podemos sentirnos seguros. Salud, educación, trabajo, seguridad, lo vamos a encontrar en la medida que esos mecanismos que son los garantes funcionen. El problema es que si el garante no funciona, difícilmente vamos a alcanzar la protección de los derechos humanos. Dicho en otras palabras, si yo quiero que me protejan mis derechos humanos, pero el mecanismo, el primigenio, que es la seguridad, Ministerio Público, policías, etcétera, no lo hace, mis derechos humanos se van a ver siempre en riesgo y van a estar en permanente violación. Por lo tanto, tendríamos que primero arreglar el mecanismo que garantiza para poder decir que tenemos garantizados nuestros derechos. En mi opinión, a partir de un estudio que hice, que me tomó 4 años, en México las instituciones de seguridad pública, y concretamente el estudio lo hice sobre los municipios, 125 municipios de Jalisco, hay una debilidad institucional enorme. No son capaces de garantizar tus derechos humanos. Y no me refiero nada más a garantizar tu derecho al acceso a la información que tienen las instituciones policiales. Me refiero a tu vida, a tu integridad física y a tus posesiones, a tus propiedades. De manera que si el mecanismo que va a garantizar mis derechos humanos no está funcionando, ¿de quién es culpa? ¿De quien posee los derechos humanos? Pues claro que no. La culpa o la responsabilidad recae en quien opera ese mecanismo, ese engrane que por alguna razón no está funcionando. Entonces, decir que los derechos humanos son los que no están permitiendo que funcione es un error. Tendríamos que ajustar esa maquinaria, esa gran estructura que tenemos como país en distintos niveles, que por supuesto son concurrentes, federal, estatal y municipal, a fin de que funcionara adecuadamente. Pero si desde su origen, desde su diseño institucional, cada 3 años los cambias, municipios, cada 6 años cambias ese mecanismo institucional de seguridad, estados y federación, ¿cómo logras que madure un proceso que busca garantizar derechos humanos? Es imposible lograrlo. Los municipios que han logrado avanzar en una visión mucho más democrática, la seguridad democrática, la seguridad ciudadana, son municipios que si tú los revisas, tienen antecedentes de que le dieron continuidad a sus procesos. Otro tema, un poco lo que estaba comentando el doctor Fernando. Sí hay un mecanismo, hay un marco de planeación a nivel país. El problema es que ni eso, ni la propia administración federal la sigue. Tenemos un plan nacional de desarrollo, una estrategia nacional de seguridad y un programa sectorial de seguridad. En ese programa sectorial se manejan 6 programas específicos. Seguridad nacional, seguridad pública, prevención de la violencia y el delito, protección civil y me falta antisecuestro. Solamente hasta noviembre del 2022, ojo, estamos hablando de hace 6 meses, solamente uno había publicado, el programa sectorial antisecuestro.
el cual, si lo validas, si lo revisas, te va a dar indicadores de que efectivamente el secuestro está a la baja. ¿Por qué? Porque están siguiendo su propio plan. ¿Qué pasa con lo demás? Apenas en diciembre se aprobó, se publicó el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Quiere decir que vamos a ciegas en materia de seguridad a nivel nacional. Ni ellos siguen su propia metodología de planeación y programación de actividades. ¿Y la solución sería fortalecer a las policías de los municipios? En principio sí. Claro, cuidado, porque en algo tiene razón el presidente. Cuando se les dio recurso líquido a los municipios, se generó un hoyo de corrupción increíble. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar los procedimientos y no quitárseles el beneficio a todos los municipios. Porque hay municipios, insisto, que están haciendo su trabajo, pero hay otros que tienen 5 o 6 de personal de seguridad pública. Y otros que ni 5 ni 6, ni uno. Hay 650 municipios en el país que no tienen policía municipal, de 1,465 más o menos municipios. Pero muchos de esos, que es un poco lo más, podemos llamarlo increíble, que estamos dentro de un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, todos funcionamos de forma similar, todas las policías. Pero resulta que lo que es esquizofrénico aquí, de que mientras hay policías con 2.800, 2.500 de personal de estado de fuerza, hay aquellos que tienen 5, 10, más de 1,000 que tienen de 20 hacia abajo. Entonces, eso es una explicación que nos lleva a entender, no podemos garantizar derechos humanos en la medida que tengamos instituciones que no saben garantizar o no pueden garantizar. Hay municipios en Jalisco, alrededor de 70, que no les dan seguridad social a su personal. Ni atención médica, ni seguro social, evidentemente ninguna pensión. Imagínate, esas personas están trabajando a riesgo de que los hieran y no tengan quien los atienda. Bueno, es un diagnóstico grave. Doctor Anuar García, otra de las razones orgánicas que se explicitan sobre esta descomposición tiene que ver con la impunidad. Usted que está permanentemente en el ámbito penal, ¿eso tiene solución? El tema de la impunidad tendría solución, pero es un tema global. A final de cuentas, si no está bien la seguridad desde el policía municipal que pone a disposición a un detenido con el llenado del informe policial homologado, si no puede sustentar lo que dijo en el informe policial homologado al momento de una audiencia, pues obviamente se cae a pedazos la acusación, habría violaciones al debido proceso y es suficiente para que el criminal salga. Si a todo esto le sumas que el Ministerio Público es el que está vigilando al policía y no los dejan hacer, contrario a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, no los dejan salir a hacer labor de investigación sin que los acompañe el Ministerio Público, pues bueno, eso nos deja muy restringido el tema de la seguridad y por eso hay tanta impunidad, 99.6% según el último estudio publicado por Causa en Común, y que nos deja con delitos, por ejemplo, el del homicidio calificado, con niveles de impunidad sobre el 90%, que es de lo que más nos duele. Ya no te digo el tema de desaparecidos y todos los delitos de alto impacto que tanto nos afectan. Entonces, para poder abatir la impunidad, pues tendrías que darle una sacudida a todo el sistema para que desde el primer respondiente, el llenado de informe policial homologado, para que puedan sustentar sus acusaciones, para que esos jueces que llegan mediante listas de reserva, que son señalamientos de los partidos políticos, en toda la justicia se vuelve parcial, lo tendrías que quitar. El tema es que, ¿qué pasó ahora que lo quisieron quitar? Todo el mundo se amparó, no se les pudo quitar y pues sigue la impunidad. Si hablamos de Jalisco, ocupamos el antepenúltimo lugar en impartición de justicia. Por eso mismo que estamos mencionando, el tema de quitar la impunidad es muy complicado por el alto nivel de corrupción que existe. Y recordemos que tenemos una Fiscalía Anticorrupción que lo último que tiene es ser autónoma, porque sigue necesitando las instrucciones del fiscal del Estado. Es la realidad. Entonces, ¿qué se necesita? Pues una nueva etapa política, jurídica, para abatirla. ¿Se ve cerca? No, se ve muy, muy lejos. Bueno, antes de que el tiempo se agote, le voy a pedir a nuestra producción que nos dé oportunidad. Ya casi, regálenme en 30 segundos su opinión sobre la enfermedad del presidente y lo que esto implicaría. Así, ahora de aquí para allá, doctor. Perfecto. Creo que el presidente sí tiene ciertas afecciones cardíacas por todos los trascendidos que ha habido. Si bien es cierto, puede o no puede tener COVID, creemos que su salud, por ser un tema de interés nacional, debería estársenos informando. Todos deseamos que esté bien de salud. Lo peor que le puede pasar ahorita al país es que el presidente llegue a fallecer. Y esperemos que esté bien de salud. Lo que sí debe haber es más transparencia respecto de la misma y no que suceda como en Venezuela, que estuvo no sé cuánto tiempo que había fallecido el presidente y lo ocultaron.
Doctor Carlos Mercado, también es un derecho, ¿no? Sí, Saber por cómo está el supuesto, presidente. es parte del derecho a la información, ¿no? Por supuesto que el presidente es un hecho indubitable, tiene padecimientos a nivel cardíaco, lo ha dicho él expresamente, así es de que no hay duda que tiene un padecimiento, y pues ese padecimiento puede llevarlo a consecuencias terribles, esperemos que no, yo deseo con todo corazón que eso no ocurra, pero también coincido, creo que esta simple pregunta nos llevaría a pensar por qué no tenemos que esperar la información, por qué no nos está llegando la información sin necesidad de estar haciendo conjeturas, por qué no tenemos el boletín formal ya específico desde el momento mismo que se tomó la decisión de trasladarlo a la Ciudad de México. Y por último, el doctor Fernando Jiménez, si me dan oportunidad, muy rapidísimo, doctor, gracias. Es muy importante la salud, seguramente está con COVID, se podría complicar, esperamos que no suceda porque efectivamente sería muy grave para el país. Y la gran pregunta es, ¿por qué no les creemos? ¿Por qué no les creemos? Amigos, con esa pregunta cerramos. El doctor Fernando Jiménez, el doctor Carlos Mercado, el doctor Anuar García, con servidor de ustedes. Gracias y hasta la próxima.